7:17, muy buenos días. De acuerdo con analistas encuestados por Bloomberg, la Reserva Federal comenzará a subir las tasas de interés gradualmente recién en 2015, a pesar de casi 5 años de crecimiento económico. Elena Mariscal parece que tiene un gráfico al respecto. ¿Sí, Elena, o no? Carlos, sí, y hay que ver cómo está tanto la inflación como la tasa de desempleo, que han sido dos variables que Janet Yellen ha mencionado en sus discursos, que les ponen bastante atención en la Reserva Federal. La inflación, como bien tú sabes, ya llegó al objetivo de la Reserva Federal, que es el 2%, fue el último dato disponible, y sí se coloca en este nivel después de tener un 4.3% en niveles previos a la crisis, o bueno, durante la crisis. Sin embargo, la otra variable principalmente clave es la tasa de desempleo, que como tú sabes se ha colocado en niveles mínimos desde antes de la crisis. La tasa de desempleo está en un 6.1%, cuando incluso en el 2009 llegó a ser del 10%, Carlos, en los peores momentos de la crisis, en octubre del 2010. Y este nivel, el 6.1, se compara más o menos con un nivel que tenían en diciembre del 2008. Todavía no llegan a ser una tasa mucho menor del 4.9% que se tenía a principios del 2008, pero bueno, es sin duda evidente que el mercado laboral en Estados Unidos ha tenido una fuerte recuperación, quizás larga, pero sí se ha recuperado. La inflación en 2.0%. 2.0 y la tasa de desempleo 6.1%. Muy bien, gracias, Elena. Para analizar este tema doy la bienvenida muy cordial a Eduardo Ávila, subdirector de análisis del Grupo Financiero Monex. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, bien, gracias. ¿Cómo ves las cosas? Hoy hay ¿es reunión? ¿Es algún tipo de comunicación? Se espera que la Fed haga algún tipo de anuncio, pero me llama la atención porque hay pues variabilidad respecto de lo que hace meses se decía, ¿no? Todo el mundo estaba apostando a que hacia mediados del próximo año se podría modificar la tasa de interés, y ahora quizá ya el consenso no dice que exactamente a mitad de año, ¿no? Sí, la expectativa sobre esta reunión es muy interesante porque hay una clara división al interior de la Reserva Federal. Algunos miembros piensan que la tasa de interés debería de subir antes de lo esperado, pero hay otra parte de la Reserva Federal que piensan que la tasa de interés debería subir tasas, pero después. De hecho, es muy interesante, pero el Banco de México en su último comunicado hace énfasis en esta parte. Dice que la Reserva Federal ha dado señales mixtas en este sentido. Entonces hay una gran división. El día de hoy se espera que la Reserva Federal aclare el término de cuánto tiempo va a esperar a subir tasas de interés una vez que el QE3 haya terminado. Se espera que en octubre finalice este programa, y el consenso, tanto analistas de Bloomberg como el mercado, están esperando que sea alrededor de la segunda mitad del 2015 la primera alza de tasas. Sin embargo, es probable que se patee esta expectativa, como ha sucedido en el pasado reciente. ¿Sí? Podría irse hacia 2016. De hecho, ya hay algunas casas de bolsa norteamericanas que piensan hacia el 2016 podría darse la primera alza de tasas. Y esto tiene que ver, mencionaban hace poco ustedes la gráfica de la tasa de desempleo. Sí. Sin embargo, Yellen ha sido muy enfática en decir, hay que ver la tasa de desempleo, la participación laboral, el tiempo promedio de desempleo, otra serie de variables que realmente no están bien. Entonces, es complejo el tema, pero creemos que existe margen para considerar que esta alza de tasas podría darse después. Oye, Eduardo, modificaciones en la tasa de interés de aquí hasta antes de la primera mitad de 2015, descartada. Sí, son muy pocas personas las que lo piensan. Pero sí hay quien lo piensa. Sí, de hecho lo que hay en las encuestas de Bloomberg, los analistas, la mayoría del consenso está esperando que sea hacia el tercer trimestre. Hay algunos que consideran que podría ser en el segundo trimestre, pero realmente son muy pocos. Es decir, todo está concentrado hacia la segunda mitad. ¿Qué es más probable, que se hagan menciones respecto de el estímulo monetario que todavía está vigente? ¿Cuánto se está comprando todavía? Como 25,000 millones de... De hecho, ya serían cerca de los 15,000 millones, que estarían cerca de morir ya en octubre. Ahí digamos que sería ya llevarlo a cero la compra. De 15,000 a cero. De 15,000 a cero, pero lo interesante ahí es que ya el tema ya no es ese, es el estímulo monetario. Todo el mundo está consciente de que eso va a terminar en octubre, pero la gran incógnita es cuánto tiempo va a dejar la Reserva Federal para empezar a subir tasas de interés, considerando que la inflación todavía está estancada y el empleo va en una marcha demasiado lenta. Los últimos datos que se dieron, la nómina no agrícola fue demasiado pequeña comparada con lo que esperaban los analistas, el dato de producción industrial reciente, el dato del gasto en el consumidor, la inflación al productor que se dio hace poco, habla que no hay elementos como para decir tajantemente que ya tiene que subir la tasa de interés. ¿La inflación óptima para los Estados Unidos cuál es?
Es 2%, sin embargo la Reserva Federal, la medición que toma es el PCE, es decir, el deflactor de lo que gastan los norteamericanos. Esa inflación todavía está algo lejos del 2%, pero la inflación subyacente, que es la que realmente refleja el comportamiento de la economía, esa todavía está cerca inclusive del 1%. O sea, necesita elevarse más los precios y ahí hay un tema salarial, ¿no?, asociado. Sí, Yellen ha mencionado que hay un problema de salarios, es decir, los salarios que afectan a la inflación están, digamos, como estancados, sobre todo por un tema de productividad, y que las empresas en este momento en Estados Unidos no tienen ningún incentivo a subir los salarios. Entonces, aquí vemos una mancuerna, inflación, tasa de desempleo, salarios, inflación que no está teniendo la mecánica anterior. Por eso es que es un problema que todavía va muy lento en Estados Unidos. México, ¿qué reacción podría haber en mercados de acuerdo a lo que podrían ser menciones distintas o disímbolas hoy esta tarde del FED? Si el día de hoy se diera un mensaje con sesgo a pensar que la tasa de interés podría subir antes de lo esperado, veríamos que los mercados estarían mal, es decir, el accionario podría caerse, el tipo de cambio se debilitaría, las tasas de los bonos en México también subirían. Caso contrario, si la Reserva Federal da un sesgo de voy a esperarme un poco más, todo lo contrario, los mercados podrían tener una buena jornada. Ahora, porque están buscando más rendimiento aquí, ¿no? Exacto, y sobre todo la mayor laxitud beneficia emergente. El comunicado se da alrededor de la 1:30, por lo tanto quedaría poco espacio para que el mercado terminara de asimilarlo, estaría impactando a los mercados asiáticos y mañana tendríamos ya un efecto mucho más directo de esta decisión. Las decisiones de política monetaria de México. Aquí es un tema muy interesante porque actualmente prácticamente todos los analistas en México están esperando que Banco de México suba tasas hacia la segunda mitad del 2015, en concordancia con la Reserva Federal. Entonces, si la Reserva Federal se atrasa en subir tasas de interés, pues entonces los analistas mexicanos tendrán que revisar también su expectativa de tasas de interés en México, dado que Banxico no tendría mucha presión por subir tasas de interés. Vamos a ver un fragmento finalmente de John Silva, economista en jefe de Wells Fargo, para concluir, si te parece. And I think it reinforces the Fed's view that they're going to be cautious with respect to changing policy. They will finish QE3 probably in October and November, but I don't think they're going to be all that anxious to be raising interest rates in the springtime as some people had expected. Pues es lo que nos estás diciendo, ¿no? Digamos, sí hay algunas personas que están pensando que podría esto ocurrir un poco más pronto, pero todos estos temas de empleo e inflación quizás están haciendo ver que las cosas podrían esperar un poco más. Sí, la verdad la situación en Estados Unidos es mucho más compleja de lo que se está pensando. Las repercusiones las estamos observando. Yo creo que el tema más importante es el cambio poblacional en Estados Unidos, en donde las personas están abandonando la fuerza laboral de manera más acelerada. Y esto es un tema que la Reserva Federal lo sabe, lo contempla, pero es muy complicado manejarlo en términos de política monetaria. ¿Te refieres a que la gente más joven deja de trabajarse? Hay una parte de personas que están desmotivadas y salen del mercado laboral, pero hay otras... ¿No te refieres a los del retiro? Sí, también. Pero también tenemos una parte de los baby boomers que ellos ya son una masa bastante importante de personas que por edad se están jubilando. Hay otro rubro de personas jóvenes que podrían trabajar, pero al no encontrar trabajo salen del mercado laboral. Entonces es una mezcla interesante de factores poblacionales, pero también de factores estructurales que afectan con la dinámica del empleo. Entonces todo esto complica el que en Estados Unidos existan más personas que quieran trabajar, y esto afecta principalmente a la dinámica del consumo. Sí, muy interesante. Bueno, estamos atentos a esto. ¿Algo más, Eduardo, que debas saber? No, nada más, vaya. Hoy se esperaría que inclusive la Reserva Federal pudiera cambiar algunos pronósticos de los que tiene, principalmente crecimiento económico. Puede ser a la baja. Fenomenal. Muy bien. Gracias, Eduardo, como todos los días. Gracias. A ustedes. Gracias, muy buen día. Bueno, hacemos una pausa.